Lo que ocurrió en apenas 19 minutos no fue una batalla, fue una advertencia al mundo. Una fuerza considerada prácticamente invencible fue neutralizada por una tecnología que muchos aún subestiman. Si crees que entiendes cómo funciona la guerra moderna, este video va a cambiar completamente tu perspectiva. Suscríbete ahora, dale like, comparte este análisis y déjame tu opinión en los comentarios porque lo que viene después podría ser aún más impactante. Nunca lo vieron venir. A las 3:12 de la madrugada, a lo largo de un frente de 40 kilómetros que se extendía desde el Valle del Jordán hasta el norte del Negev, 800 drones kamikaze autónomos descendieron simultáneamente por debajo de la cobertura de radar. No hubo sirenas de alerta, no hubo advertencias de interceptación, tampoco hubo tiempo para que las tripulaciones de los tanques reaccionaran, sellaran escotillas o buscaran refugio. La primera oleada impactó antes de que un solo operador de radar israelí pudiera procesar con claridad lo que estaba observando en sus pantallas. El Merkava Mark IV, considerado durante años el pilar de la superioridad blindada israelí y descrito públicamente como uno de los vehículos de combate más protegidos del mundo, comenzó a ser destruido en serie. No hablamos de pérdidas aisladas, sino de columnas enteras neutralizadas en cuestión de minutos. Conviene subrayar un punto clave. Los drones no actuaban al azar. Habían sido programados previamente con coordenadas GPS precisas de áreas de concentración blindada de las Fuerzas de Defensa de Israel. Esas coordenadas no surgieron de la nada. Fueron el resultado de meses de trabajo de inteligencia iraní, combinando reconocimiento satelital, fuentes humanas e interceptación de comunicaciones logísticas. El patrón de ataque revela un diseño meticuloso. El primer dron impactaba en la cubierta del motor. El segundo, apenas 30 segundos después, apuntaba al anillo de la torreta, aprovechando el estado de confusión de la tripulación. El tercero descendía directamente hacia la escotilla del comandante. Esto no fue improvisación, fue, en términos estrictos, una secuencia de eliminación cuidadosamente coreografiada. Detrás de este esquema hay ingeniería. Ingenieros aeroespaciales que, con notable precisión, estudiaron las vulnerabilidades del Merkava con el mismo rigor que en su día se empleó para construir su reputación de invulnerabilidad. El resultado fue contundente. En los primeros 19 minutos, una brigada blindada completa, 112 tanques, junto con vehículos de apoyo, camiones de combustible y transporte de munición, quedó reducida a restos en llamas a lo largo de 3 zonas de despliegue distintas. Los testimonios iniciales apuntan a escenas de caos absoluto. Tripulaciones que lograron sobrevivir a los primeros impactos emergían en la oscuridad, rodeadas por el sonido constante de rotores y el olor del combustible ardiendo. Algunos intentaron huir, otros respondieron con armas personales. Pero la realidad es que ese tipo de respuesta carece de eficacia frente a un sistema diseñado para operar sin vulnerabilidades humanas. Para cuando la última oleada completó su ataque, la principal división blindada israelí, destinada a operaciones en el Frente Sur, había dejado de existir como fuerza operativa funcional. Y en Tel Aviv, como era de esperar, comenzaron las llamadas urgentes. Conviene ser claros. Lo que estamos describiendo no es una dramatización, es un análisis técnico de una capacidad militar que ya existe y que está siendo empleada con efectos decisivos en distintos escenarios, desde Nagorno-Karabaj hasta Ucrania y ahora en Oriente Medio. La guerra con enjambres de drones no es una hipótesis futura, es una realidad presente. Y esto nos lleva a una cuestión más amplia.
cómo una potencia sometida durante décadas a sanciones y aislamiento internacional ha logrado desarrollar una capacidad autónoma capaz de neutralizar una de las flotas blindadas más avanzadas del mundo. Hay 4 preguntas fundamentales que hoy se están planteando tanto en los círculos militares israelíes como en Washington y en las capitales europeas. Preguntas que, francamente, no están recibiendo respuestas adecuadas en el debate público. La primera es evidente. ¿Cómo lograron 800 drones atravesar corredores aéreos en Jordania e Irak sin activar las capas de defensa aérea construidas conjuntamente por Israel y Estados Unidos? Estamos ante un fallo crítico de inteligencia, una brecha deliberadamente explotada o una señal de que las capacidades de guerra electrónica iraní han alcanzado un nivel que desafía los sistemas tradicionales de alerta temprana. La segunda cuestión apunta directamente al corazón del problema. El Merkava fue diseñado teniendo en cuenta amenazas de ataque superior. Israel invirtió miles de millones en sistemas como Trophy precisamente para interceptar este tipo de amenazas. Sin embargo, en este caso, ese sistema falló de manera sistemática. ¿Se trata de una saturación del sistema? ¿De limitaciones en sensores? ¿O estamos ante un adversario que ha logrado comprender y sortear sus parámetros operativos? La tercera pregunta es de carácter logístico y estratégico. Coordinar 800 drones implica una infraestructura considerable: combustible, mantenimiento, programación, sincronización de lanzamientos. Nada de esto ocurre de forma improvisada. ¿Dónde estaban los mecanismos de inteligencia durante los meses de preparación? Son interrogantes incómodos, pero absolutamente necesarios, porque lo ocurrido no es un incidente aislado, es muy probablemente un punto de inflexión. La tercera cuestión exige una reflexión más profunda. Desplegar 800 drones no es una operación menor ni improvisada. Requiere una infraestructura logística considerable: combustible, mantenimiento, programación previa de misiones, carga de coordenadas GPS y, sobre todo, una secuenciación precisa de lanzamientos desde múltiples puntos. Este tipo de operación se planifica durante meses y se ejecuta tras días de preparación intensiva. Lo que resulta inevitable preguntarse es: ¿dónde estaban los sistemas de inteligencia estadounidenses e israelíes durante ese periodo? ¿Dónde estaban las imágenes satelitales, las interceptaciones de señales, las fuentes humanas que, en teoría, deberían haber detectado una movilización de esta magnitud antes de su ejecución? La cuarta cuestión amplía aún más el alcance del problema. Irán utilizó 800 drones en esta operación. Sin embargo, las estimaciones actuales sitúan su inventario operativo por encima de las 3.000 unidades, con una producción nacional que alcanza varios cientos de drones al mes. Esto plantea una inquietud evidente. Si este ataque no representó su capacidad máxima, y todo indica que no lo fue, ¿qué forma podría adoptar una siguiente fase? ¿Qué ocurriría si el objetivo no fueran formaciones blindadas en campo abierto, sino infraestructuras críticas como plantas energéticas, instalaciones de desalinización o puertos estratégicos? ¿Y si el blanco pasara a ser civil en lugar de militar? Estas no son hipótesis alarmistas, sino escenarios que los responsables políticos y militares están obligados a contemplar desde este mismo momento. Para entender plenamente lo ocurrido, conviene analizar lo que podríamos denominar la anatomía de un ataque con enjambre contra fuerzas blindadas. Se trata de un desafío táctico que la comunidad de defensa global lleva años identificando en teoría, que ha observado en conflictos recientes y que, sin embargo, sigue sin resolver de manera efectiva. El Merkava Mark V y sus variantes más recientes representa, en términos convencionales, una pieza de ingeniería militar extraordinaria.
Con un peso cercano a las 65 toneladas, incorpora una compleja combinación de blindaje compuesto que incluye acero, cerámica y elementos reactivos diseñados para resistir tanto proyectiles cinéticos como cargas huecas. A esto se suma el sistema Trophy, un sistema activo de protección que detecta amenazas entrantes mediante radar y responde con una descarga de fragmentos metálicos para neutralizarlas antes del impacto. En enfrentamientos previos, particularmente contra misiles antitanque Cornet o granadas propulsadas por cohete utilizadas por Hezbollah y Hamas, esta combinación demostró ser altamente eficaz. El sistema funcionaba dentro de un marco previsible. Amenazas rápidas, trayectorias relativamente horizontales y patrones de ataque conocidos. Sin embargo, el enjambre de drones introduce una variable completamente distinta. No se trata simplemente de una evolución del armamento existente, sino de un cambio en las reglas físicas del combate. El sistema Trophy está diseñado para detectar proyectiles de alta velocidad que se aproximan desde ángulos relativamente predecibles. Misiles lanzados desde posiciones elevadas o laterales, por ejemplo. En ese contexto, el radar identifica la amenaza, calcula su trayectoria y activa la contramedida. Pero los drones kamikaze empleados en este ataque operan bajo un perfil completamente diferente. Se aproximan desde arriba, con ángulos de descenso pronunciados entre 70 y 90 grados y a velocidades considerablemente más bajas. Esto tiene una consecuencia crítica. El umbral de detección del sistema, calibrado para amenazas rápidas, no siempre se activa de forma fiable frente a estos objetivos más lentos. Además, los puntos de impacto elegidos no son arbitrarios. El motor y el anillo de la torreta representan zonas donde el blindaje es, por necesidad estructural, más delgado. No es una deficiencia de diseño, sino una limitación inherente. Reforzar completamente la parte superior de un tanque lo haría inviable desde el punto de vista de peso y movilidad. Este tipo de vulnerabilidad no es nuevo. Ya quedó expuesto con claridad en el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia en 2020, donde drones Bayraktar TB2 destruyeron vehículos blindados de origen soviético con una eficacia notable. Aquella guerra ofreció una advertencia clara a la comunidad internacional. La diferencia en este caso radica en 3 factores: escala, autonomía y coordinación. En conflictos anteriores, los drones eran operados por humanos, que seleccionaban objetivos en tiempo real mediante transmisión de video. Un dron, un operador, un objetivo. El límite no era la tecnología en sí, sino la capacidad humana para gestionarla. Irán ha superado ese límite. Los drones utilizados en este ataque operaban de forma autónoma dentro de zonas previamente definidas. Estaban programados con áreas de combate en las que podían identificar y atacar objetivos militares sin intervención humana directa. Sus sistemas de reconocimiento combinaban sensores térmicos con algoritmos de visión artificial entrenados para distinguir entre distintos tipos de vehículos. Cuando un dron identificaba un objetivo con suficiente nivel de certeza, ejecutaba automáticamente su secuencia de ataque. Multiplique ese proceso por 800 unidades operando simultáneamente, cada una tomando decisiones en tiempo real, sin retrasos ni dependencia de comunicaciones externas. Este es, en esencia, el cambio fundamental, la eliminación del cuello de botella humano. No hay operador que saturar ni enlace que interferir. El sistema funciona de manera distribuida, resiliente y extremadamente difícil de neutralizar. Lo que hemos visto no es simplemente una evolución tecnológica. Es una transformación estructural en la forma de hacer la guerra. Y sus implicaciones, como veremos, apenas empiezan a desarrollarse. Para comprender la magnitud de lo ocurrido, es imprescindible analizar el tercer elemento clave de esta operación, la tecnología que la hizo posible.
Más concretamente, cómo Irán logró desarrollar una fuerza de drones autónomos bajo un régimen prolongado de sanciones internacionales. Se trata, sin exagerar, de uno de los desarrollos tecnológicos más notables de las últimas décadas. Y, sin embargo, es un tema que ha recibido una cobertura sorprendentemente limitada en muchos medios occidentales, en parte porque reconocerlo implica cuestionar una narrativa profundamente arraigada, la supuesta incapacidad de estados sancionados para alcanzar niveles avanzados de sofisticación tecnológica. El punto de partida es el programa Shahed. El modelo Shahed 136, ampliamente conocido por su uso en el conflicto en Ucrania, fue el primer dron kamikaze desplegado a gran escala por Irán. Su diseño era deliberadamente simple, una estructura ligera, un motor de 2 tiempos derivado de maquinaria comercial, navegación basada en GPS y un sistema de guiado terminal relativamente básico. En escenarios con defensas limitadas resultó altamente eficaz. Sin embargo, frente a sistemas de defensa aérea avanzados, sus limitaciones eran evidentes. Irán era plenamente consciente de ello. El Shahed 136 no era el objetivo final, sino una base industrial y operativa sobre la cual construir capacidades más avanzadas. La transición desde ese modelo inicial hasta los sistemas autónomos empleados en el ataque que estamos analizando se produjo en aproximadamente 5 años. Y no fue el resultado de un único avance, sino de una serie de desarrollos acumulativos. El primero de ellos fue la miniaturización. Los drones utilizados en esta operación son significativamente más pequeños que sus predecesores. Esto implica una menor firma de radar, una huella térmica reducida y un perfil acústico más discreto. En términos prácticos, son más difíciles de detectar, rastrear e interceptar. Lograr esta miniaturización bajo sanciones no es trivial. Implicó el desarrollo de alternativas nacionales a componentes que anteriormente se importaban. El motor, por ejemplo, ha evolucionado hacia un diseño más eficiente, con menor emisión sonora. La estructura utiliza materiales compuestos, como fibra de carbono, producidos localmente. Y quizá lo más relevante, los sistemas electrónicos están basados en componentes fabricados dentro del propio país, algo que muchos analistas occidentales consideraban fuera de su alcance. El segundo avance clave fue el reconocimiento autónomo de objetivos. Los drones desplegados no dependían de operadores humanos para identificar blancos. Sus sistemas de visión artificial fueron entrenados durante años con extensos conjuntos de datos, imágenes satelitales, fotografías comerciales, material capturado y esquemas técnicos obtenidos por distintos medios. El resultado es un sistema capaz de distinguir, con un alto grado de precisión, entre un tanque Merkava y un vehículo civil, incluso en condiciones complejas como baja visibilidad térmica o camuflaje parcial. Este punto es crucial. Entrenar modelos de este tipo requiere acceso a recursos computacionales significativos. La pregunta de cómo Irán logró desarrollar esta capacidad bajo restricciones tecnológicas sigue siendo objeto de análisis en círculos de inteligencia. Las hipótesis incluyen una combinación de desarrollo interno, acceso indirecto a infraestructura de computación en la nube y, posiblemente, cooperación con actores externos. El tercer pilar tecnológico es, quizás, el más transformador: la coordinación en enjambre. Un dron autónomo por sí solo tiene un valor táctico limitado. Puede ser interceptado o neutralizado, pero cuando cientos de unidades operan de forma coordinada, el escenario cambia radicalmente. En este caso, los drones no dependían de un centro de mando centralizado. Funcionaban a través de una red distribuida, en la que cada unidad compartía información con las demás: posición, estado, trayectoria. Este sistema permite evitar colisiones, optimizar rutas de vuelo y, sobre todo, sincronizar ataques desde múltiples direcciones de forma simultánea.
La red de comunicación entre drones emplea técnicas como salto de frecuencia y espectro ensanchado, lo que dificulta enormemente su interferencia. Y lo más importante, no existe un punto único de fallo. Si una parte de la red es degradada, el resto continúa operando con ajustes mínimos. Este tipo de arquitectura representa un cambio fundamental respecto a sistemas tradicionales que dependen de enlaces de comunicación centralizados y, por tanto, vulnerables. Conviene señalar que esta capacidad no surgió de la noche a la mañana. Irán ha probado y perfeccionado estos sistemas en distintos escenarios operativos. Las operaciones de los hutíes en Yemen ofrecieron datos valiosos frente a defensas aéreas saudíes y emiratíes. Las actividades de Hezbollah en el Líbano proporcionaron información directa sobre los sistemas israelíes. Cada ensayo, cada fallo fue analizado y corregido. Lo que vimos en este ataque no es un prototipo experimental, sino un sistema maduro, probado en condiciones reales. Hay otro aspecto que merece especial atención: la escala de producción. El uso de 800 drones en una sola operación podría sugerir un despliegue máximo de capacidades. Sin embargo, las estimaciones actuales indican lo contrario. Irán dispone de múltiples instalaciones de producción, muchas de ellas subterráneas y protegidas frente a ataques aéreos. Algunas están integradas en estructuras montañosas, lo que dificulta su localización y destrucción. Estas instalaciones no solo son resilientes, sino también altamente productivas. Se estima que la producción mensual total, considerando distintas variantes, oscila entre 800 y 1.200 unidades. Esto implica que operaciones de esta magnitud pueden repetirse sin agotar el inventario disponible. Desde una perspectiva estratégica, esto cambia por completo la ecuación. No estamos ante un recurso limitado que pueda ser desgastado mediante operaciones convencionales. Estamos ante un sistema que combina producción industrial sostenida con costes relativamente bajos y una eficacia operativa demostrada. En términos simples, la capacidad no solo existe, sino que puede mantenerse en el tiempo. Y esto nos lleva directamente a la siguiente cuestión, quizás la más incómoda de todas. No tanto cómo se ejecutó el ataque, sino por qué no se anticipó. Y es aquí donde la atención se desplaza hacia un terreno particularmente incómodo, el de la inteligencia. Porque si algo queda claro tras lo ocurrido, es que no estamos ante un simple fallo técnico, sino ante una serie de deficiencias analíticas que, combinadas, permitieron una sorpresa táctica de gran escala. La pregunta que hoy domina los círculos de seguridad en Washington, en Langley y en otras capitales aliadas es directa. ¿Cómo fue posible que los aparatos de inteligencia estadounidense e israelí no detectaran la preparación de una operación de esta magnitud? La respuesta, aunque incómoda, apunta menos a una carencia de capacidades y más a un problema de enfoque. En términos claros, no se trata de que no pudieran verlo, sino de que no lo interpretaron correctamente. Durante las últimas 2 décadas, la comunidad de inteligencia estadounidense ha optimizado sus recursos para 2 tipos de escenarios: el contraterrorismo y el análisis de fuerzas convencionales de estados comparables. Sus sistemas satelitales, por ejemplo, son extraordinariamente eficaces para detectar instalaciones fijas, seguir movimientos de grandes unidades militares y monitorizar infraestructuras conocidas. Sin embargo, ese mismo sistema presenta limitaciones cuando se enfrenta a operaciones distribuidas, discretas y de baja firma, como las necesarias para preparar un ataque con enjambres de drones. Preparar 800 drones no se parece a preparar un lanzamiento de misiles balísticos. No requiere plataformas de lanzamiento visibles desde órbita, ni el movimiento de grandes convoyes de combustible, ni genera las firmas electromagnéticas características de sistemas de guiado complejos. En lugar de eso, el patrón es mucho más difícil de distinguir. Pequeños equipos, vehículos ligeros, movimientos dispersos en zonas rurales o desérticas. Desde la perspectiva de un satélite a decenas de kilómetros de altura, esto puede parecer actividad civil rutinaria.
Irán, según todos los indicios, comprendió perfectamente esta limitación y la explotó de manera sistemática. Durante meses, los equipos de lanzamiento fueron distribuidos en múltiples ubicaciones, desde el oeste de Irán hasta territorios en Irak, Siria y zonas controladas por actores aliados. Cada equipo operaba con un número limitado de drones, 20, 30, 50 unidades, insuficiente para activar alertas basadas en umbrales tradicionales de amenaza. El resultado fue una preparación fragmentada, invisible en su conjunto. El panorama de inteligencia de señales no ofrecía una imagen más clara. Los protocolos de comunicación utilizados durante la fase de preparación estaban diseñados específicamente para minimizar emisiones. Los datos críticos, coordenadas, perfiles de ataque, parámetros de coordinación, fueron cargados en los sistemas antes del despliegue, eliminando la necesidad de transmisiones detectables durante la operación. Durante la fase de aproximación, los drones emitían señales mínimas. La red de comunicación entre ellos operaba a niveles de potencia y frecuencia que quedaban por debajo de los umbrales de detección de los sistemas terrestres israelíes. En términos prácticos, el ataque avanzó en silencio. Pero quizá el fallo más significativo se produjo en el ámbito de la inteligencia humana. Obtener información desde el interior de programas altamente sensibles, como el desarrollo de drones en Irán, es una tarea extremadamente compleja. Requiere años de trabajo, una red de contactos sólida y un entorno operativo que permita proteger a las fuentes. En este caso, las estructuras de contrainteligencia iraníes han demostrado ser particularmente eficaces. Durante más de una década, han identificado y neutralizado intentos de penetración en sus programas estratégicos. El desarrollo de drones, en particular, ha sido compartimentado con un nivel de seguridad que dificulta enormemente cualquier acceso externo. El resultado es que, aunque Estados Unidos e Israel disponían de información general, conocían la existencia del programa, estimaban la producción, observaban pruebas, carecían de inteligencia operativa específica. No sabían cuándo se produciría un ataque, ni con qué objetivos, ni bajo qué parámetros técnicos. Y esa diferencia es fundamental. Saber que un adversario tiene una capacidad no es lo mismo que saber cuándo y cómo va a utilizarla. La primera es una advertencia estratégica. La segunda, una alerta táctica. Y en este caso, esa alerta no llegó. A ello se suma un factor más difícil de cuantificar, pero igualmente relevante: el sesgo institucional. Existe una tendencia persistente en ciertos ámbitos del análisis occidental a subestimar las capacidades tecnológicas de estados sometidos a sanciones. Una suposición implícita de que la falta de acceso a cadenas de Zoom